Bioestadística. Con esto creo que terminamos. Para investigar la eficacia de un nuevo tratamiento que mejore el intercambio de gases en pacientes con problemas respiratorios crónicos severos, se mide la superficie corporal de 14 pacientes, obteniéndose los siguientes resultados. Y tienen ahí ustedes los datos. Pregunta, ¿cuál es el valor modal? La moda es el valor que más frecuentemente se repite, ¿no? Y aquí, ¿cuál es el que más frecuentemente se repite? Tenemos 1,57 y 1,57, ¿no? Dos veces. Pero veamos de manera rápida en qué consiste la estadística. Tenemos una población, usualmente esta población es grande, es extensa, es imposible hacer un estudio en una población. Entonces, lo que hacemos es seleccionar una muestra de esta población. Esta muestra obviamente tiene que cumplir ciertas características, tiene que ser representativa de esta población. Una vez que he obtenido la muestra, en esta muestra, obtenido obviamente cumpliendo las bases de la teoría del muestreo, voy a medir las variables en esta muestra, las variables que me interesan, y voy a obtener algunos datos. Estos datos los voy a procesar y al hacer el procesamiento de estos datos voy a obtener una información. Esta información puede ser medidas de tendencia central, medidas de dispersión, puede elaborar tablas, puede elaborar gráficos, etc. De todo esto se encarga la estadística descriptiva. En esta muestra, como les decía, voy a obtener algunos valores que cuando se obtienen de la muestra se van a llamar estadísticos. Los más frecuentes, o los más frecuentemente utilizados, son media, desviación estándar, varianza, proporción, tamaño, etc. Todos estos son estadísticos. A partir de estos estadísticos, que son valores obtenidos de la muestra, voy a extrapolar los datos hacia la población. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de estimar los parámetros en la población. Y esto lo voy a hacer a través de la estadística inferencial. Entonces, el objetivo de seleccionar una muestra es estimar los estadísticos para después estimar los parámetros en la población. Finalmente, cuando hago una investigación, lo que me interesa es estimar los parámetros en la población. El objetivo no es obtener los estadísticos en la muestra. Entonces, aquí hay algunos conceptos básicos. ¿Qué cosa es una población? Una población no es otra cosa que el conjunto total de elementos. Como les decía, usualmente es demasiado grande y lo que voy a hacer es seleccionar una muestra. ¿Qué cosa es una muestra? Es un subconjunto de la población a la cual vamos a tener acceso, en la cual vamos a hacer las mediciones, y esta muestra, como les decía, debe de cumplir ciertos requisitos. Básicamente debe de ser representativa de esta población. Después hemos visto dos términos, parámetro y estadístico. Ambos son cantidades numéricas. Y la diferencia está en que el parámetro es una cantidad numérica calculada en la población, y el estadístico, algunos le llaman también estadística, es una cantidad numérica calculada en la muestra. ¿Cuáles son esos estadísticos que podemos estimar en la muestra? Esos estadísticos se agrupan en 4 grandes grupos. El primer grupo son los estadísticos de tendencia central. Aquí tenemos la media, la mediana y la moda. El segundo grupo son los estadísticos de dispersión. Tenemos el rango intercuartílico, desviación estándar, coeficiente de variación.
El tercer grupo son los estadísticos de posición. Estos estadísticos lo que hacen es dividir el conjunto total de observaciones en partes iguales. Y aquí tenemos percentiles, cuartiles, deciles, quintiles, etc. Y finalmente, los estadísticos de forma. Los estadísticos de forma lo que van a hacer es determinar la asimetría o simetría de la distribución de los datos y además el apuntamiento o aplanamiento de esa distribución. Son los 4 grandes grupos de estadísticos. ¿Cuáles son los estadísticos de tendencia central? El más frecuentemente utilizado es la media. Y la media no es otra cosa que la suma de los valores de todas las observaciones dividido entre el total de observaciones. Un ejemplo bien sencillo. Aquí tenemos 4 valores. ¿Cómo calculamos la media? Sumamos los 4 valores y lo dividimos entre 4. Lo importante es saber cuándo debemos utilizar la media. La media solamente debemos utilizarla cuando los datos tienen una distribución normal o una distribución casi normal. Y hay que tener presente que para la estimación de la media tiene una desventaja. Y esa desventaja es que la media es muy sensible a los valores extremos. Cualquier valor extremo influye grandemente en el valor de la media. ¿Cuáles son las ventajas de la media? Es familiar para casi todos de nosotros. Más de una vez lo hemos utilizado con seguridad. La otra ventaja es que la media refleja en conjunto los valores de los datos. Esta es otra ventaja importante. Cuando nosotros estimamos la media de un conjunto de datos, siempre vamos a tener una sola media. No hay 2 medias. Una sola media. Desventaja. Lo que le decía, ¿no? Puede ser afectado por los valores extremos, como su principal desventaja. El otro estadístico de tendencia central es la mediana. ¿Qué cosa es la mediana? La mediana es el valor que ocupa la posición central dentro de un conjunto de datos. Obviamente estos datos tienen que ser previamente ordenados. Entonces tenemos 2 situaciones. Cuando tenemos un número impar de observaciones y cuando tenemos un número par de observaciones. Cuando tenemos un número impar de observaciones, el primer paso que seguimos es ordenar los valores, ¿no? De menor a mayor. Y luego vamos a ubicar la posición central. No el valor central, sino la posición central. ¿Cómo ubicamos la posición central? Con esta fórmula, ¿no? N más 1 sobre 2. Aquí tenemos 7 valores. 7 valores. Entonces, utilizando la fórmula sería 7 más 1, 8 entre 2 igual 4. Entonces, la posición de la mediana va a estar en la posición 4. Cuento 1, 2, 3 y 4. Esta es la posición de la mediana. El valor de la mediana es el valor que tenemos en la posición que hemos identificado. En este caso, el valor de la mediana es 5. Y cuando tenemos un número par, procedemos de la misma manera. Primero ordenamos los valores de menor a mayor y luego ubicamos las 2 posiciones centrales. Y lo que vamos a hacer es estimar la media de los valores de estas 2 posiciones centrales. ¿Cómo tenemos la media? Simplemente es la suma de los 2 valores centrales dividido entre 2. En este caso es 5.5. ¿no? Entonces, esto es para calcular la mediana cuando tenemos un número impar de observaciones, y esta es la forma como se calcula cuando tenemos un número par de observaciones. Pero tenemos otra situación, ¿no? Cuando tenemos datos agrupados,
también podemos estimar la mediana. Esta es la fórmula para estimar la mediana. Cuando tenemos datos agrupados, no es necesario que se aprendan esta fórmula. Lo que es importante es saber cuándo utilizar la mediana. Entonces, la mediana es una medida de tendencia central que la vamos a utilizar como alternativa a la media. Cuando no podemos utilizar la media, utilizamos la mediana. Tiene la gran ventaja de que la mediana no es sensible a los valores extremos, ¿no? Cualquier valor extremo no va a afectar la mediana, a diferencia de la media. Ventajas de la mediana: no es afectada por los valores extremos. Se puede encontrar la mediana aun cuando los datos sean descripciones cualitativas, es decir, la mediana no solamente se puede obtener para datos cuantitativos, también se puede tener para datos cualitativos. Desventaja: la principal desventaja es que primero hay que organizar los datos, y cuando tenemos un gran número de observaciones, esto se vuelve complicado hacerlo manualmente. Por suerte, existen software que permiten estimar las medianas. Y por último, la moda, ¿no? La moda, como les decía, es el valor que más frecuentemente se repite. Tiene como ventaja, se puede usar como una medida de tendencia central, tanto para datos cualitativos como también para datos cuantitativos. No es afectada por valores extremos, y la gran desventaja es que a veces es bastante complicado interpretar una moda, ¿no? Sobre todo cuando tenemos más de una moda. Entonces, regresando a la pregunta, aquí habíamos visto que la moda, el valor que más frecuentemente se repite es 1,57. El último censo del INEGI muestra que en una región del país el 10.5% de los residentes tienen más de 60 años. En un sistema de muestreo se llaman a 200 residentes elegidos al azar. Aquí le falta, ¿no? Es al azar. Obteniéndose que el 9.2% tenía más de 60 años. Pregunta: ¿el valor 10.5 se considera? ¿Qué cosa es? ¿Un error estándar? ¿Una muestra? ¿Un estadístico? ¿Una población? ¿O un parámetro? Entonces, viéndolo gráficamente, tenemos una población y de esa población hemos seleccionado una muestra. En esta población hemos hecho un censo. ¿Ok? ¿Cuál es el valor que hemos obtenido en el censo? Bueno, algo pasó con la presentación. El valor es 10.5, ¿no? La proporción de personas mayores de 60 años, 10.5 en la población, y en la muestra es 9.2, ¿no? Entonces la pregunta es, nos preguntan, ¿este 10.5 qué cosa es? ¿Es una población? No es una población. ¿Es una muestra? Tampoco. ¿Es un estadístico? No. ¿Es un parámetro? Es un parámetro, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces 10.5 es un parámetro. Cuando tenemos un conjunto de datos agrupados y ordenados y la variable en estudio es discontinua o discreta, la mejor forma de representar gráficamente los datos es: ¿qué tipo de gráfico podemos utilizar? En estadística es clave diferenciar si la variable es cualitativa o cuantitativa, porque dependiendo si es cualitativa o cuantitativa voy a utilizar cierto tipo de gráfico, puedo aplicar ciertas técnicas estadísticas. Entonces, cuando tenemos una variable cualitativa,
la escala de medición puede ser nominal u ordinal. Y en el caso de una cuantitativa, la escala de medición puede ser de intervalo o de razón. Y el gráfico que podemos utilizar cuando tenemos una variable cualitativa, no tenemos muchas opciones, ¿no? O es un gráfico de barras, o es un gráfico circular, o es un pictograma. No tenemos más opciones. En cambio, para una variable cuantitativa, la opción es mucho más grande. Miren que podemos utilizar los mismos gráficos que utilizamos por una variable cualitativa: barras, circular y pictograma. Podemos utilizar además histogramas, polígonos de frecuencias, gráficos semilogarítmicos, gráficos de tendencias, de tallos y hojas, y los gráficos box plot. Entonces tenemos una gama mucho más grande de gráficos que podemos utilizar. Pero cuando vamos a utilizar gráficos de barras, circulares o pictogramas, ¿en qué tipo de variable cuantitativa? Las variables cuantitativas podían ser cuantitativas continuas, aquellas variables que afectan fracciones, o cuantitativas discretas o discontinuas, las variables que no afectan fracciones, por ejemplo, número de hijos, número de parejas sexuales, etc. Estas variables no afectan fracciones. Entonces, estos gráficos, barras circulares o pictogramas, solo se pueden utilizar cuando tenemos variables cuantitativas pero discretas o discontinuas. Los otros gráficos los podemos utilizar cuando tenemos variables cuantitativas continuas. Entonces la pregunta nos dice, tenemos una variable discontinua o discreta. ¿Cuál es la mejor forma de representar gráficamente los datos? Gráfico de barras, ¿no? Porque todas las otras alternativas se utilizan para variables cuantitativas pero continuas, ¿no? La cifra de colesterol sanguíneo de los hombres de una muestra de 101 hombres sigue una distribución normal de media 150. Entre 120, aquí parece que hay un error, ¿no? Debería ser entre 120 y 180. Están comprendidas el 95% de estos hombres. Estos hombres aquí están de más. Pregunta, ¿entre qué valores estará comprendido el 95% central de la distribución de las medias? Entonces, aquí vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos una media, que es igual a 150. Tenemos un intervalo de confianza de 95%. Aquí me dan el dato, que está entre 120 y 180. Es decir, aproximadamente tenemos aquí la media más o menos 2 desviaciones estándar. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? Si los valores, el intervalo de confianza al 95% está entre 120 y 180, entonces, si la media es 150 y los valores máximos en este intervalo de confianza es 120 y 180, y sabemos por la distribución normal, ¿no?, que un intervalo de confianza de 95% hay aproximadamente más o menos 2 desviaciones estándar. Estas 2 desviaciones estándar vendría a ser más o menos 30, ¿no es cierto? Entonces, una desviación estándar, ¿cuánto vale? 15. ¿Ok? Pero estos son los datos que nos dan. Tenemos una media, 150, y ya tenemos la desviación estándar, que es igual a 15. ¿Qué otro dato tenemos?
Tenemos el dato de la población, ¿no? O de los hombres que han sido, los cuales se ha hecho el examen. Son 101 hombres, ¿no? Ese es otro dato que nos dan. Nos están preguntando entre qué valor estará comprendido el 95% central, no de los datos, sino de la distribución de las medias. Entonces, pregunta, ¿qué estadístico de dispersión debo de utilizar? La desviación estándar es el grado de dispersión de los datos, pero de una sola muestra, ¿no? Esa es la desviación estándar. ¿Cómo estimo la desviación estándar cuando tengo dos o más muestras? ¿Qué estadístico de dispersión utilizo? El error estándar, ¿no? Entonces lo que debo utilizar aquí es el error estándar, porque me están pidiendo 95% central de la distribución de las medias. De las medias, no de los valores. Entonces, el error estándar es igual a la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. ¿Cuánto vale la desviación estándar? 15. Y la raíz cuadrada de n es 101, ¿no? Desviación estándar es 15. La raíz cuadrada de n es la raíz cuadrada de 101. Haciendo esta operación, el error estándar es igual a 1.5. Entonces, ¿cómo estimo el 95% central de la distribución de las medias? Será 150, ya no más o menos 2 desviaciones estándar, sino más o menos 2 errores estándar. Y al hacer esta operación, 150 más menos 2 errores estándar sería 1.5 por 2, ¿no? Es decir, 150 más menos 3. Y eso es entre 147 y 153. ¿Se entiende por qué utilizamos error estándar? ¿Y por qué no desviación estándar? Aquí tenemos una muestra, ¿no es cierto?, de 101. La medida de dispersión de esta muestra es la desviación estándar, que es 15. Pero esta es una sola muestra de una población. En una población yo puedo sacar n cantidad de muestras. Lo vemos acá. Esta es una sola muestra, y en esta muestra he obtenido esos valores. Pero de esta población, ¿qué pasaría si yo saco 100 muestras? En cada una de las muestras voy a tener una media. Y la media obviamente va a ser diferente para cada una de las muestras. Entonces, ¿cómo varían estos valores de las medias de cada una de las muestras? Eso es lo que me están pidiendo, ¿no? ¿Entre qué valores está comprendido el 95% central de la distribución de las medias muestrales? De este conjunto de muestras que se ha seleccionado, cada una de las medias tiene un valor. Cada una de las muestras tiene una media diferente. Entonces, los valores de estas medias muestrales, ¿cómo se dispersan? ¿Cuál es la medida de dispersión de estas medias muestrales? Eso se mide con el error estándar. Y por eso es que hemos estimado.
Entonces aquí la respuesta es la C, ¿no? Distribución normal estándar. Una característica de la distribución normal estándar es que la mediana es 0 y la desviación estándar 0. Falso, ¿no? La moda es 1 y la desviación estándar es 1. También es falso. La media es 1 y la desviación estándar es 0. La moda es 0 y la desviación estándar es 1. Y la mediana es 0 y la moda 1. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bien, vamos a ver muy rápidamente esta distribución de probabilidades. Tenemos dos tipos de variables, variables continuas y variables discretas. Para variables continuas podemos hacer distribución normal o distribución normal estándar. Para variable discreta tenemos muchas más opciones. Podemos hacer distribución binomial, de Poisson, multinomial, geométrica, binomial, negativa o hipergeométrica, cualquiera de estas. Entonces, cuando tenemos variables continuas no tenemos muchas opciones. O es una distribución normal o es una distribución normal estándar. No hay otra opción. Bueno, las propiedades de la distribución normal, esto lo habíamos visto ya en la reunión anterior. Esta es una característica importante en la distribución normal, ¿no? Es simétrica con respecto a su media mu, es decir, la probabilidad de observar un dato mayor o menor que la media es igual 50%. En este caso, la media, la mediana y la moda coinciden, tienen el mismo valor. El área total de toda esta curva es igual a 1, ¿no? Son las principales propiedades de una distribución normal. Bueno, esto ya lo habíamos visto, el área que hay más o menos una desviación estándar, más o menos 2 desviaciones estándar y más o menos 3 desviaciones estándar. Y la distribución normal estándar. ¿Cuál es la característica de la distribución normal estándar? La media o mu es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1. Esa es la característica de la distribución normal estándar que lo habíamos visto en la reunión anterior. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La media, mu es igual a 0 y la desviación estándar es 1. La media, claro. Media y moda son iguales. Entonces, la respuesta correcta es la D en este caso. En la prueba de hipótesis, el investigador comete un error tipo 2 o beta ¿cuándo? Y aquí vamos a ver, esto no lo hemos visto en la reunión anterior, ¿no? Los diferentes tipos de errores que se pueden cometer. Cuando hacemos un estudio, seleccionamos una muestra. Y en esa muestra nosotros vamos a hacer una prueba de hipótesis. Al hacer esta prueba de hipótesis nosotros vamos a llegar a una conclusión. La conclusión a la que podemos llegar con la muestra es: no rechazamos la hipótesis nula, es decir, llegamos a la conclusión de que no hay diferencia, o rechazamos la hipótesis nula, es decir, llegamos a la conclusión de que sí hay diferencia. Esto es en la muestra del estudio. Pero en la vida real, en la población, sucede lo siguiente. La hipótesis nula en la población puede ser verdadera o puede ser falsa. Si la hipótesis nula es verdadera, llegamos a la conclusión de que no hay diferencia. Si la hipótesis nula es falsa, decimos de que sí hay diferencia.
Entonces, esto es lo que sucede en la población y esto es la conclusión a la que nosotros llegamos con la muestra. Entonces, cuando nosotros cruzamos la conclusión a la que llegamos a la muestra, lo cruzamos con lo que realmente sucede en la población, puede suceder lo siguiente. Podemos cometer dos tipos de errores. El primer error es llamado el error tipo 1 o alfa, que se comete cuando la hipótesis nula en la población es verdadera. Es decir, si la hipótesis nula es verdadera, la conclusión es que no hay diferencia. Si no hay diferencia en la población, que es el estado real, en la muestra nosotros hemos llegado a una conclusión diferente. En la muestra nosotros hemos rechazado la hipótesis nula. Si rechazamos la hipótesis nula, que es la hipótesis de igualdad, aceptamos la hipótesis alterna. Y la hipótesis alterna es de diferencia. Entonces, en la muestra nosotros hemos llegado a la conclusión de que hay diferencia. Cuando en la vida real, en la población, no hay diferencia. Esta discordancia entre los hallazgos en el estudio y lo que realmente sucede en la población es lo que se conoce con el error tipo 1 o error alfa. Ejemplo, estamos probando una droga, ¿no? O estamos probando dos drogas, droga A versus droga B. Si la hipótesis nula es verdadera, la hipótesis nula es verdadera en la población, la droga A es igual a la droga B. Eso es lo que sucede en la población. No hay diferencia entre las drogas. Pero al coger la muestra de la población por diferentes motivos, en la población yo he llegado a la conclusión de que sí hay diferencia, ¿no? La droga A es diferente de la droga B. Cuando se produce este fenómeno, en el estudio, yo rechazo la hipótesis nula, llego a la conclusión de que hay diferencia, y en la población esa diferencia no existe, estamos cometiendo el error tipo 1. ¿Cuándo cometemos el error tipo 2? Cuando la hipótesis nula en la población es falsa, es decir, si hay diferencia, la droga A es diferente a la droga B. Eso es lo que sucede en la población. Pero ¿a qué conclusión hemos llegado en el estudio? En el estudio nosotros no hemos rechazado la hipótesis nula. Al no rechazar la hipótesis nula, llegamos a la conclusión de que no hay diferencia. Es decir, en el estudio, la droga A es igual a la droga B. Pero en la población, la droga A es diferente de la droga B. Este es un error tipo 2 o error B. En las otras celdas sí hay concordancia, ¿no? Aquí la hipótesis nula es verdadera, no hay diferencia en la población, y en el estudio llegamos a la conclusión de que también no hay diferencia. Igual acá, la hipótesis nula en la población es falsa, es decir, hay diferencia, y en el estudio también llegamos a la misma conclusión. Rechazamos la hipótesis nula y la conclusión es de que hay diferencia. Pero esta celda de acá se le conoce como la celda de la probabilidad, la celda del poder o la potencia del estudio. ¿Cuál es el concepto de poder o potencia de un estudio? En esta tabla podemos definirla de la siguiente manera. El poder o la potencia del estudio es la probabilidad de encontrar una diferencia en la muestra cuando esa diferencia también existe en la población. Ese es el concepto de potencia. Cuando en el estudio encontramos una diferencia
y esa diferencia existe en la población. El error tipo 1 por consenso se ha establecido que no debe ser mayor de 5%, ¿no? También le llaman nivel de significancia. Y en esta otra celda de arriba tenemos el nivel de confianza. El nivel de confianza es 95%. Esto es por consenso. Ambos son complementarios y ambos deben de sumar 100%. Y en esta otra columna tenemos el error tipo 2, que por consenso también es 20%, y en la otra celda tenemos la potencia. La potencia por consenso debe de ser 80%. Ambos son complementarios también, y ambos deben de sumar 100%. Lo interesante en esta celda, en esta tabla, es que entre el error tipo 1 y el error tipo 2 hay una relación. Y esta relación entre ambos errores es una relación de tipo inverso. ¿Qué significa esto? Que si yo disminuyo el error tipo 1, el error tipo 2 debe incrementarse. Nunca los dos errores van juntos. Si uno disminuye, el otro aumenta. Si el error tipo 1 se incrementa, el error tipo 2 tiene que reducirse. Nunca van de la mano. Similar a la relación que hay entre la prevalencia, por ejemplo, y el valor predictivo negativo. Similar a la relación que hay entre sensibilidad y especificidad, cuando tenemos variables cuantitativas continuas, ¿no? Lo habíamos visto en la reunión anterior. Entonces, conociendo esta relación entre el error tipo 1 y el error tipo 2, yo puedo determinar qué es lo que puede pasar en una celda si modifico otra celda. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo incremento el nivel de confianza? ¿Cuál es el efecto del incremento del nivel de confianza? Por ejemplo, sobre el error tipo 2. ¿Aumenta o disminuye? Si yo incremento el nivel de confianza, por ejemplo, de 95 a 99, ¿qué pasa con el error tipo 1? El error tipo 1 se reduce. Si el error tipo 1 se reduce, ¿qué pasa con el error tipo 2? Se incrementa. ¿Ok? ¿Cuál es el efecto de incremento del nivel de confianza sobre la potencia del estudio? Si yo lo incremento, esto se reduce. Si esto se reduce, esto se incrementa. Si esto se incrementa, ¿qué pasa con la potencia? Se reduce. ¿Ok? Entonces, es importante esta relación inversa que hay entre ambos errores. Entonces, habíamos visto que si nosotros incrementamos el nivel de confianza, el error tipo 2 se incrementa. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo reduzco el nivel de significancia? ¿Cuál es el efecto de reducir el nivel de significancia sobre la potencia del estudio? ¿Cuál es el efecto? El efecto es disminuir. Entonces,
la relación que hay, como les decía, entre el error tipo 1 y el error tipo 2 es una relación inversa. Esta misma relación inversa se da entre el nivel de confianza y la potencia. Si yo incremento el nivel de confianza, la potencia se reduce. Si yo disminuyo el nivel de confianza, la potencia se va a incrementar. Entonces, esta relación inversa se da en X. No solamente la relación inversa es entre el error tipo 1 y el error tipo 2, es en X. Entonces, si nosotros analizamos el efecto que hay entre la relación de estas celdas, si analizamos el efecto en X, decimos que hay una relación inversa. Y si analizamos los efectos que hay en la misma fila, el efecto es directo, ¿no? Si yo incremento el nivel de confianza, el error tipo 2 incrementa. Si yo disminuyo el nivel de significancia, la potencia se reduce. Y sucede exactamente igual si es que yo reduzco acá, ¿no? Si reduzco el nivel de confianza, el error tipo 2 se reduce. Entonces, entre las filas, si hacemos el análisis por filas, el efecto es directo. Si hacemos el análisis en cruz, el efecto es inverso. Conociendo estas relaciones, ustedes pueden determinar qué es lo que pasa si modifican una celda en cualquiera de las otras celdas. ¿Ok? Solo para ponerles como ejemplo. De repente un ejemplo no muy científico, pero que va a servir para fijar el concepto. ¿Qué es lo que pasa cuando se juzga a una persona? ¿No? Cuando se juzga a una persona, tenemos un juez que va a dictar un veredicto, ¿no? Ese veredicto puede ser que el reo sea inocente o que sea culpable. Este es el veredicto del juez. Pero en la vida real, el reo puede ser inocente o puede ser culpable. Vamos a poner el ejemplo de Rosario y Ciro. En la vida real, Rosario puede ser inocente o puede ser culpable. Eso solamente ella lo sabe. Pero el juez, en base a la información, la investigación, etcétera, va a llegar a un veredicto. ¿Qué pasa si en la vida real Rosario es inocente y el juez de veredicto, o el veredicto del juez también es inocente? Es una decisión correcta. No va a pasar nada. En la otra celda, Rosario es culpable en la vida real y el juez llega a la misma conclusión. Rosario es culpable. Tampoco hay problema. ¿Dónde van a estar los problemas? En las otras dos celdas. En esta primera celda, Rosario es culpable en la vida real. Sí tuvo que ver con la muerte de Ciro, pero el veredicto del juez es no, Rosario es inocente. Siendo Rosario culpable, ¿cuál va a ser la consecuencia de este veredicto del juez? Que va a quedar libre. No hay mayor consecuencia. Pero en esta celda, ¿qué pasaría? Siendo Rosario inocente, no tuvo nada que ver con la muerte del juez, el veredicto del juez dice no, Rosario es culpable. Siendo inocente, Rosario se va a ir 35 años a la cárcel. Ambos son errores, ¿no? Pero entre estos dos errores, este error es mucho más grave que este error. Es preferible que Rosario, siendo culpable, sea declarada inocente, a que Rosario, siendo inocente, el juez la declare culpable.
Este es el error tipo 1 y este es el error tipo 2. Por eso es que, ¿cuál es la chance de cometer un error tipo 1? 5%. ¿Cuál es la chance de cometer error tipo 2? 20%, 4 veces más. Entonces somos más permisibles de cometer el error tipo 2 que el error tipo 1, porque el tipo 1 es mucho más grave. Y nos cuidamos más de cometer este error, el tipo 1.